colosal. ¿Qué llevaba ese ángel en su cabeza? Un arco iris, semejante al que Juan describió en su visión del culto celestial en el capítulo 4, y que puede simbolizar el pacto de Dios con Noé para no volver a destruir la tierra con agua. La razón de este símbolo aquí tiene que ver con el juramento que el ángel hará más adelante cuando declare que el tiempo no será más. Es decir, luego de la misericordia extendida de Dios sobre la humanidad, vendrá la ejecución de los juicios divinos sobre las naciones que rechazaron a Dios y su plan de salvación en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y cómo eran su rostro y sus piernas? Dice que su cara brillaba como el sol y sus piernas eran como columnas de fuego. Esta descripción nos recuerda la que Juan hizo en el capítulo 1 al referirse al Señor Jesucristo. El brillo de su rostro muestra la gloria de Dios, y el fuego de sus piernas indica la santidad y el poder consumidor de Dios. ¿Y dónde dice que puso sus pies? El derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, simbolizando la soberanía de Dios sobre el cielo, sobre la tierra y sobre el mar, y también que su mensaje era un mensaje universal. Este ángel, a quien algunos comparan con Cristo, no es él, pero sí es su representante, y como tal refleja la gloria y el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué dice que llevaba el ángel en su mano? Llevaba un librito abierto. Era un pequeño libro en forma de rollo. Ahora, librito es el diminutivo de libro, y en el original es el diminutivo de biblos, de donde viene la palabra Biblia. Así que este librito es, por así decirlo, una Biblia pequeña, una Biblia en miniatura. En comparación con el libro que describió en el capítulo 5, este era un librito. Pero a diferencia de aquel que estaba sellado, que estaba cerrado, este estaba abierto, como cuando se abre una puerta, como cuando se abre una verja para que entren los que allí viven. El libro del capítulo 5 contenía el plan de Dios para la humanidad, pero un libro más pequeño, contenía la porción que el apóstol Juan debía comer y luego proclamar a las naciones. En otras palabras, ese librito pequeño representa la palabra de Dios para las naciones. Ahora, son varias las voces que se escuchan en esta visión. La primera es la voz del mismo ángel. ¿Qué fue lo primero que hizo el ángel al posarse sobre el mar y sobre la tierra? Dice que clamó a gran voz, como ruge un león. Y la figura del león apunta una vez más a Jesús, a quien el ángel representa. Evidentemente no fue un chillido o un grito indefinido de temor o de dolor. No, el ángel proclamó en alta voz una verdad, porque inmediatamente se escucharon en respuesta a esa proclamación las voces de los 7 truenos. Ahora, comenzando con el significado del número 7 en el libro de Apocalipsis, que usted recuerda bien. ¿Qué significa el número 7 en el Apocalipsis? Significa algo pleno, algo abundante, algo completo, perfecto, íntegro. Así que estas voces, que son 7, representan la perfecta voz de Dios. En este pasaje, Dios truena entonces desde los cielos para declarar sus juicios y su ira sobre la humanidad que persiste en su pecado. Seguramente en esto pensaba el compositor del himno Cuán grande es Él. Recuerda que en una de sus líneas dice: al oír tu voz, ¿en qué? En los
potentes truenos. La próxima vez que usted escuche un trueno, recuerde, Dios habla todavía hoy, habla a través de su palabra. Y Juan entonces se apresuró a escribir lo que las voces tronantes habían dicho. Pero antes de que pudiera hacerlo, se escuchó la otra voz, una voz del cielo que le prohibió escribir ni siquiera una sola letra de lo declarado por las voces. Ahora, ¿de quién fue esa voz y esa orden? Evidentemente, de Dios mismo. ¿Qué fue lo que dijeron las voces? ¿Por qué Dios le ordenó a Juan guardarlas en secreto? No lo sabemos. Pero aparentemente su mensaje tenía que ver con los juicios que se avecinan sobre el mundo. ¿Qué hizo el ángel tan pronto callaron los truenos? Dice que inmediatamente el ángel levantó su mano derecha. Y con esa acción quería simbolizar que su juramento lo hacía en nombre del Dios eterno y del Creador del universo. Son dos las declaraciones que el ángel poderoso hizo. El tiempo no sería más, dijo. Dios ya no esperará más. Ya no habrá más demora. ¿Ya no habrá más demora para qué? Para responder a la petición que los mártires le habían hecho en el capítulo 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lo que este ángel declaró entonces es que había llegado el tiempo de responder a su oración. Esa fue su primera declaración, pero la segunda fue en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿A cuál misterio se estaba refiriendo el ángel aquí? En el Nuevo Testamento la palabra misterio no significa lo que es misterioso, como en el castellano, sino una verdad que no puede ser conocida ni entendida por medio del intelecto humano, sino por revelación divina, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, y solamente a aquellas personas que son iluminadas por el Espíritu Santo y que la Biblia llama siervos de Dios. Así que bíblicamente un misterio significa una verdad divinamente revelada a los siervos de Dios. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Una verdad divinamente revelada a los siervos de Dios. Y el misterio de Dios al cual se refería el ángel es nada más y nada menos que al plan salvífico de Dios, anunciado en el Antiguo Testamento, cumplido en la primera venida de Cristo con su muerte y resurrección, y consumado plena y perfectamente en su segunda venida con el establecimiento del reino de Dios. El ángel anunció que para el tiempo de la séptima y última trompeta, ese plan llegaría a su consumación final. Esta es, de paso, hermanos, la verdad que el compositor del himno quiso plasmar. Cuando anuncie el arcángel, ¿recuerda ese himno? Cuando anuncie el arcángel, ¿qué anuncia el arcángel? Que más tiempo no habrá, y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios. Entre ellos yo también tendré lugar. ¿Tendrás tu lugar? Una vez que el ángel concluyó su juramento, se escuchó una vez más la voz del cielo, esta vez para ordenarle a Juan que tomara el librito abierto de la mano del ángel. Juan se acercó al ángel y amablemente le pidió el librito.
No lo tomó directamente de su mano, seguramente intimidado por la colosal apariencia del ángel. El ángel entonces añadió una orden: tómalo y cómelo, advirtiéndole que al hacerlo le sabría a miel en su paladar, pero sería como amargo en su vientre. Y Juan confiesa: yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí, y en efecto en la boca me supo dulce como la miel, pero en el estómago me supo amargo. Ahora, ¿fue literal la orden del ángel y la acción de Juan de comerse el librito? Efectivamente, se comió ese librito. Ya en el Antiguo Testamento, otro siervo de Dios, el profeta Ezequiel, recibió una orden similar. Mas tú, hijo de hombre, le dijo Dios a Ezequiel, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Ahora, evidentemente ni en el caso de Ezequiel ni de Juan la orden y la acción son literales. Lo que Dios ordena a sus siervos es que acepten, que reciban, que ingieran, que digieran el contenido de ese libro y que lo asimilen como la comida, que se convierta en carne de su carne, en hueso de sus huesos, de modo que puedan compartirlo testimonialmente a otros. A diferencia de Ezequiel, eso sí, después de lo dulce del mensaje salvífico de Dios, Juan experimentó la amargura del terrible castigo, de la dolorosa suerte de los mensajeros que habrían de sufrir y de morir por su testimonio, tal y como se describe en el capítulo 11. El capítulo 10 del libro de Apocalipsis concluye con la última orden que recibe Juan. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Al igual que al profeta Ezequiel, luego de comer el libro le fue dada la orden de profetizar. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. La diferencia con Ezequiel es que mientras este fue comisionado para profetizar solamente al pueblo de Israel, a Juan le fue dada la orden de profetizar a pueblos, naciones, lenguas y reyes. Al comer el libro, como en el caso de Ezequiel, Juan fue iniciado en su rol profético. La expresión es necesario equivale a decir, tienes la obligación como siervo de Dios de profetizar, de hablar en nombre de Dios. Y otra vez, como ya lo hiciste en la primera parte de este libro, al escribir a las iglesias. Sin embargo, esta es una nueva etapa en el ministerio de Juan. Hasta ahora, Juan se había limitado a escribir lo que veía y oía, pero a partir de este momento debía ser testigo, debía encarnar el mensaje recibido a toda la humanidad. Esta visión apocalíptica, hermanos, nos invita a varias cosas. En primer lugar, confíe en la respuesta de Dios a sus oraciones. ¿Qué debe hacer usted? Confíe en la respuesta de Dios a sus oraciones. Dígaselo a la persona que tiene ahí a su lado, por favor. Los mártires descritos en el capítulo 6 clamaron en su momento: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre su oración y la respuesta, pero la respuesta de parte de Dios finalmente vino. Esa fue precisamente la declaración del ángel colosal: ya no habrá más demora. Su oración había sido contestada. Es posible
que también usted hoy haya venido a este lugar con una oración similar en su corazón. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir esta enfermedad, este cáncer, esta migraña, esta depresión? ¿Hasta cuándo seguiré desempleado? ¿Hasta cuándo tendré que soportar el maltrato y el abuso de mi marido, de mis padres, de mis hijos? ¿Cuándo acabará este sentimiento de culpa por mis pecados del pasado? ¿Cuándo acabará el resentimiento, la amargura y el odio contra las personas que me hicieron mal? ¿Cuándo cerrarán estas heridas abiertas? ¿Cuándo terminará esta escasez económica? ¿Cuándo terminará la separación de ese ser querido? ¿Cuándo tendré la casa propia por la que tanto he esperado? ¿Cuándo veré la conversión de mis familiares por quienes he orado durante mucho tiempo y a quienes tanto he compartido? ¿Cuándo culminará este desierto emocional y espiritual, esta infertilidad espiritual? ¿Cuándo experimentaré la realidad de tu presencia en mi corazón? ¿Cuándo veré el fruto de los dones que me has dado? ¿Habrá paz algún día en Colombia? ¿Cuándo terminará este cáncer de la sociedad colombiana que se llama corrupción? ¿Tendrá fin la idolatría, la inmoralidad, la injusticia? Dios respondió a los mártires del altar, teniendo como garante al universo mismo que el tiempo de espera de su petición había terminado. Usted hoy, hermano, puede confiar que Dios ha escuchado su oración y que en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios y a la manera de Dios, Él la responderá. Así que confíe. Confíe en la respuesta de Dios a sus oraciones, pero confíe también en la soberanía de Dios. El hecho de que el ángel colosal haya venido desde el cielo y haya puesto un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, indica la soberanía de Dios en todo el universo. No era el imperio romano con todo su poderío el que tenía el dominio. No lo es ningún imperio hoy. Él está sentado en su trono, conduciendo con su sabiduría el bus de la historia. Y tal y como el ángel poderoso lo declaró, Dios consumará su plan. Aunque parezca que el enemigo y sus seguidores se han salido con la suya y que el mundo es un bus a la deriva, sin conductor y sin frenos, el plan salvífico de Dios se cumplirá al pie de la letra. En el tiempo señalado en su calendario, el Señor Jesucristo regresará a esta tierra para juzgar a los vivos y a los muertos, para llevar a su iglesia y para establecer su reino por toda la eternidad. Así que mi hermano, mi hermana, su vida está en las manos del que tiene la historia en sus manos. Usted puede confiar en Él. Confíe en la soberanía de Dios. Pero en tercer lugar, coma la palabra. Coma la palabra. La orden del ángel a Juan es la misma para usted y para mí. Coma la palabra de Dios. La semana pasada, en el estudio correspondiente a la jornada de la palabra, vimos que para recibir la palabra de Dios tenemos que hacer varias cosas. ¿Recuerda cuáles? Número 1, abrirla. Número 2, leerla. Número 3, oírla. Número 4, entenderla. Pero hoy, hermanos, el Señor añade una acción más: comerla. No es suficiente con abrirla, con leerla,
con oírla y con entenderla. Hay que comerla. Y comer la palabra es recibirla, es ingerirla, es digerirla por medio de la meditación, es asimilarla a través de la obediencia al punto que ella llegue a invadir todas las células de su ser. En lo natural, usted es lo que come. Lo que usted come, luego del proceso de digestión, se distribuye en todo su cuerpo. Si todo lo que usted come es comida chatarra, ¿cómo será entonces usted? Lo único que hacer era ponerle 110. Pero así es también espiritualmente. Si lo que usted le da a sus ojos, a sus sentidos, a su mente, a sus emociones, a su voluntad y a su espíritu, es comida de este mundo, televisión, internet, redes sociales, revistas, cine, así será usted, un creyente de este mundo, un creyente carnal. Por ejemplo, la señal de Pero si usted alimenta su vida con la leche espiritual no adulterada, ¿qué pasará? Usted crecerá integral y saludablemente en la realización del propósito de Dios para su vida. La revelación de los eventos futuros que le esperan a la humanidad va a ser dulce al principio, pero amarga como lo fue para Juan cuando anticipó la apostasía venidera y la persecución de la iglesia. De la misma manera, hermanos, la palabra tiene también ese sabor agridulce, dulce cuando nos conforta con la gracia, con el amor de Dios, cuando experimentamos lo que el apóstol Pablo llama la consolación de las Escrituras. Pero amarga cuando nos confronta con la condición del mundo, de la iglesia y de nuestra propia vida. Así también le sabe a la persona que usted la comparte, cuando le habla del amor de Dios, pero le exhorta también a arrepentirse de su pecado y a convertirse de sus malos caminos. Finalmente, la invitación de parte del Señor es a que comparta la palabra. Dígaselo a la persona ahí a su lado: hermano, comparta la palabra. Escuche bien. La razón por la cual Juan tuvo que comerse el librito fue porque ese librito contenía el mensaje que debía dar luego a las naciones. La razón por la cual usted tiene que comer la palabra es porque ella no es solamente fuente de su propia nutrición espiritual e integral, sino porque es la fuente de su mensaje. Fue así también con el profeta Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. En otras palabras, la orden de Dios es: si no comes, no hablas. Si no comes la palabra, no hablas la palabra. ¿No será esa la razón por la cual no compartimos a otros hermanos acerca de Cristo? Porque no estamos comiendo la palabra. Si no comes, no hablas. Juan y los dos testigos que aparecen en la escena en el capítulo 11 representan a la iglesia. Y así como a Juan Dios le ordenó profetizar a las naciones, a usted y a mí, antes de ascender a los cielos, el Señor Jesucristo nos dejó una comisión similar. ¿Sabe por qué? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que en la comunidad cristiana Shalom llamamos el ciclo F: evangelizar, formar y enviar. Hermano, el ministerio suyo y el mío, al igual que el de Juan y de la iglesia, es un ministerio profético, en el sentido de que hablamos en nombre de otro. ¿Hablamos en nombre de quién? En nombre de Dios. Hemos recibido las buenas nuevas de Dios para compartirlas a otros. Dice la Biblia: de gracia recibisteis, dad.
de gracia. Así que, mi hermano, coma diariamente la palabra de Dios que nutre todo su ser y luego declárela a las naciones, comenzando con la nación más cercana a usted, que es su familia. Si no comes, no hablas. Pero si quieres hablar, entonces come la palabra. He ahí la invitación de parte del Señor para usted, para la comunidad cristiana Shalom, para los hermanos y amigos que nos ven y escuchan a través de la internet. Confíe en la respuesta de Dios a sus oraciones. Confíe en la soberanía de Dios. Pero coma la palabra, para que entonces pueda compartir la palabra a otros, comenzando con su hogar. Esa es la razón por la cual en este momento quiero invitarles a que hagamos una acción simbólica. Póngase de pie. Todas las semanas estamos iniciando la semana correspondiente de la jornada con un símbolo de la palabra, con una imagen que la misma Biblia presenta acerca de ella. La imagen con la que estamos abriendo esta semana es la imagen del pan. Así que en este momento los sugieres van a comenzar a distribuir un pan. Recíbalo. Y manténgalo en su mano, por favor, hasta que todos lo hayan recibido. Hermanos, en el mejor orden y en la mejor reverencia. Lo que vamos a hacer es una acción simbólica, por el estilo de la que Dios le exigió al apóstol Juan en su momento. Así que reciba y sostenga el pan que en este momento los sugieres están distribuyendo diligentemente. Mientras todos reciben su pan, yo quisiera saber si hay algún amigo, alguna amiga en este lugar que nos está acompañando. Levante su mano, por favor, allí donde está. Si hay algún amigo, amiga que ha sido invitado, invitada a este lugar, levante su mano allí donde está. Muy bien, muy bien. Por este lado puedo ver varias manos levantadas. Excelente. Muy bien, a ustedes les hemos dado ya una cordial bienvenida. Una vez más quiero hacerlo en este momento, pero quiero pedirles entonces que vengan rápidamente a este lugar, por favor. Con la ayuda de la persona que le invitó y de los sugieres, vengan los amigos, las amigas que nos acompañan en el día de hoy, en esta celebración tan especial para la comunidad cristiana en Shalom. Vengan rápidamente, por favor, porque a ustedes quiero hacerles una invitación adicional. Traigan, por favor, si ya recibió el pan, tráigalo también. Tráigalo con usted, por favor. Muy bien. Los amigos, rápidamente aquí adelante. Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Nos alegra tenerles con nosotros en esta ocasión tan especial. Muy bien. ¿Saben ustedes que en la Biblia encontramos otra invitación a comer? Esa invitación provino de los labios, del corazón y de los labios del mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos invitó a comer su carne y a beber su sangre. Y dijo de sí mismo: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Y como lo vimos en esta mañana, esa invitación no es una invitación literal. No se trata de comer el cuerpo de Cristo, de beber la sangre de Cristo literalmente. Se trata de recibirlo a Él en el corazón espiritualmente. Se trata de aceptarlo como el Señor y el Salvador de su vida. Se trata de rendirle su vida a Él. Se trata de renunciar a su propia voluntad para comenzar a hacer la voluntad de Él. Yo quiero invitarle entonces en esta mañana a que usted de manera simbólica acepte a Jesucristo, lo reciba en su corazón.
Y eso vamos a hacer en este momento. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos, que incline su cabeza, que si esa es la decisión de su corazón, entonces usted haga esta oración conmigo, hágala de todo corazón. Diga conmigo: Señor Jesucristo, en este momento yo reconozco que soy pecador y que te necesito. Por eso te abro mi corazón y te invito para que entres en él y seas a partir de hoy mi Salvador y mi Señor. Te pido que perdones mis pecados, que transformes mi vida y que me hagas un hijo de Dios. Yo te recibo en mi corazón. Amén.